¿Cómo curar la ansiedad? Hoy vengo con 4 técnicas que te van a ayudar a superar la ansiedad. Son las que mejor funcionan. Son las que mejor me funcionaron a mí hace más de 12 años cuando experimenté un proceso de ansiedad muy duro, muy severo en mi vida. Más de 2 años con ansiedad generalizada que condicionó mi vida debido a diferentes circunstancias que alteraron lo que fue mi equilibrio interior emocional. Circunstancias en cuanto a relaciones, en cuanto a entorno laboral, que no supe poner freno, no supe poner solución a tiempo y por eso ese estrés acumulado, ese impacto emocional negativo repetitivo en el tiempo acabó transformándose en ansiedad y apareció. No sabía lo que era la ansiedad, no la había experimentado nunca, así que tuve que descubrir qué era eso y sobre todo, y lo más importante, cómo salir de ese proceso. Me di cuenta que un proceso alargado en el tiempo se iba a solucionar también con un proceso también necesario de duración, porque esto es muy importante, las personas no tienen paciencia, a mí me ocurrió también, cuando experimentas la ansiedad no sabes, lo que quieres es que se solucione rápido, ese mismo día, en una semana, y no funciona así. Así que me tuve que armar de paciencia, entender que tenía que ser un proceso y que lo más importante iba a ser la disciplina, la constancia y salir con hábitos de vida totalmente saludables, porque ya intuía, y ya te digo, hace más de 12 años, que los ansiolíticos, los medicamentos y todo eso para la ansiedad que sabemos que existe y además que es lo que se sigue recetando cuando una persona va a un médico, no funciona, simplemente es así. Lo único que hace es ocultar el problema, pero nunca lo resuelve de raíz. Para ello hay que irse a los hábitos de vida saludables en todos los sentidos, de forma holística: alimentación, ejercicio físico, descanso, meditación, muy importante, que yo le llamo el gimnasio de la mente, trabajar en meditación, en respiración. Todo eso me ayudó muchísimo, cambiar el entorno en cuanto a las personas con las que me relacionaba y también dejar de hacer aquello que realmente no me hacía feliz. Esto es muy importante también. Es todo un compendio holístico el que hay que seguir para salir de la ansiedad. Pero en los momentos donde menos control tenía de mi nivel de ansiedad, tuve que aprender y experimentar diferentes técnicas. Estas 4 que voy a compartir ahora contigo fueron las que mejor me funcionaron a mí, por eso voy a explicártelas. Mi nombre es Luis Garres, soy mentor de conciencias, estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor conciencia. Vamos a entrenar juntos en un nuevo día. La primera técnica se llamó, o la llamé yo, romper el bucle. Y entendí que las personas, cuando estamos experimentando ansiedad, la espiral de pensamientos negativos es muy fuerte, cuando empieza es muy difícil frenarla, y me di cuenta que rompiendo totalmente el escenario físico en el que me encontraba, haciendo algo totalmente distinto a lo que estaba haciendo en el momento en el que me daba cuenta que mis pensamientos empezaban a elevar el nivel de ansiedad en mí, eso funcionaba. Y te voy a poner ejemplos. Estaba en casa, empezaba con los pensamientos negativos, uno detrás de otro. Por ejemplo, estaba en el salón viendo una película o lo que fuera, y de repente, al darme cuenta que mi nivel de ansiedad estaba subiendo porque mis pensamientos empezaban, y cada vez pensamientos más negativos en cuanto al futuro, en cuanto a lo que me estaba ocurriendo, en cuanto a si iba a enfermar, etcétera, etcétera, la mente en ese momento trabaja totalmente en tu contra, me di cuenta que funcionaba muy bien dejar todo lo que estuviera haciendo, salir y cambiar totalmente el escenario a nivel físico, es decir, salir a la calle, dar un paseo, distraerme con un amigo, llamar a un buen amigo y tener una conversación para hablar de algo distinto. El objetivo era distraer a la mente, y la mejor manera de distraer a la mente en ese momento fue rompiendo el bucle totalmente de lo que estuviera haciendo. Así que esto funciona muy bien, a mí me funcionaba muy bien, como te he explicado, me iba a la calle o me iba a caminar o me iba a la naturaleza, y rápidamente, al tener distracciones, nuestros sentidos físicos, la vista, el gusto, el olfato, el oído, todo se activa de una manera diferente cuando tú cambias ese escenario físico. Pues funciona muy bien, porque esa distracción hace que dejes de darle energía a pensamientos negativos. Así que una conversación con un buen amigo,
salir a hacer deporte, cualquier cosa que cambie rápidamente esa espiral cuando notas que va elevándose tu nivel de ansiedad, funciona, de verdad, fue de lo que mejor me funcionó. Y lo experimentaba de forma constante una y otra vez porque lógicamente al principio era muy habitual que en cualquier lugar, por ejemplo, estaba con unos amigos en un restaurante y si yo me notaba que empezaba el nivel de ansiedad porque mis pensamientos estaban otra vez traicionándome, pues directamente me iba y lo dejaba y ellos lo sabían, yo ya les había explicado cuál era esa técnica y volvía, incluso a veces ya cada vez necesitaban menos tiempo para controlar eso. Simplemente sales a la calle, tomas el aire, ya haces una llamada de teléfono, das un paseo y ves cómo tú empiezas a controlar tu nivel de ansiedad. Luego puedes volver. Ayer te explicaba en un entrenamiento, también hablándote de cómo solucionar la ansiedad, que cuando nos exponemos en una de las fases, porque dividí en 3 fases la solución a la ansiedad, fase 1, fase 2 y fase 3, todo esto lo explico en mi mentoría privada, te dejaré debajo del vídeo un enlace por si estás interesado o interesada en entrenar conmigo de forma personalizada, pues lo que explico es que en la fase 2 nosotros tenemos que empezar a exponernos en entornos controlados, es decir, donde nosotros podemos controlar el lugar donde estamos y si empezamos a sentirnos mal, pues nos vamos y no pasa nada y nosotros tenemos siempre el control de ese sitio, de ese lugar, de esas acciones que estamos haciendo. Esto es bueno porque así empezamos a reeducar a la mente para que entienda que no tiene que ver el lugar en sí como un peligro, sino como un desafío que tiene que aprender a superar. Porque cuando una persona tiene ansiedad, lo que le ocurre es que se vuelve menos sociable, no quiere, trata de evitar continuamente lo que son las actividades que en un momento normal de tu vida, sin ansiedad, harías sin ningún problema, pero que se pueden volver cuesta arriba cuando estamos experimentando los problemas de ansiedad. Así que exponernos en entornos controlables poco a poco, de forma gradual, lo que estamos haciendo es enfrentar a nuestros miedos para que no se hagan más grandes y para que nos demos cuenta que todo está en la mente y que se puede enfrentar poco a poco y así es como vamos disminuyendo nuestro nivel de ansiedad y también nuestro nivel de miedo, que para mí es exactamente lo mismo. Así que romper el bucle fue una de las técnicas que funcionó muy bien en mi vida. Otra fue la ley de las pequeñas metas, o la estrategia, mejor dicho, de las pequeñas metas. Yo también le puse ese nombre. Era enfocarme, era simplificar, porque la falta de paciencia es algo súper habitual en las personas con ansiedad. Quieren estar ya bien, solucionarlo rápido y no tienen paciencia. No tenía paciencia para hacer el proceso que sabía que tenía que hacer. Así que lo que hice fue dividir el día en pequeñas metas y simplemente ponerme una meta muy pequeña que era tratar de llegar a mediodía, desde por la mañana hasta mediodía, habiendo controlado más o menos mi ansiedad porque había hecho lo que tenía que hacer, lo que sabía que me sentaba bien. Había hecho mi meditación, había leído si me apetecía un buen libro, algo que me hiciera feliz, que levantara mi estado de ánimo, había hecho mi ejercicio físico, había tratado de evitar todos esos pensamientos negativos con las estrategias que ahí estaba experimentando, como la primera de la que te he hablado en este vídeo, y si llegaba a mediodía habiendo controlado más o menos bien mi ansiedad, pues lo que hacía era premiarme, felicitarme, alegrarme, porque ese era mi objetivo más importante. Y un pequeño objetivo en esos momentos puede ser el objetivo más importante de tu vida, porque te aseguro que cuando una persona está con ansiedad generalizada, sentirse bien una hora puede ser increíble, puede ser un mundo para esa persona. Por eso dividí el día en pequeñas metas, en pequeños objetivos, y cuando lo cumplía me alegraba muchísimo porque sabía que estaba sumando, que estaba avanzando en el camino. La siguiente pequeña meta sería tratar de pasar la tarde lo mejor posible haciendo lo que sabía que tenía que hacer con disciplina y sin desviarme a nivel de pensamientos negativos. Y conforme lo iba logrando, iba viendo cómo
poco a poco iba a ser capaz de sumar un día completo estando más o menos controlada mi ansiedad, y luego iba a ser capaz de sumar 2 días completos. Para mí eso era un éxito, y así era como iba avanzando, muy poco a poco, con la ley de las pequeñas metas. Todo esto, todas estas estrategias te las explico en profundidad en el libro que escribí, que se llama Lo que hice para superar la ansiedad, que ahí expliqué todas este tipo de estrategias, que por cierto ha ayudado a muchísimas personas. Es un manual de autoayuda que está en Amazon y que sigue funcionando desde 2016, y que está ayudando a muchas personas a superar el proceso de ansiedad. A día de hoy trabajo en mi programa de mentoría con personas que vienen con ansiedad, y ahí es donde estamos de forma íntegra tocando todo el campo en cuanto a atajar el problema que la mayor parte de la humanidad está experimentando, y muchas personas ni siquiera son conscientes de que están sufriendo ansiedad. Han normalizado el nivel de estrés, y esto no puede ser. Otra estrategia que utilicé fue no lo calles, no te calles tu ansiedad, sácalo fuera, dilo, pero lógicamente no a todo el mundo, sino a tus seres queridos, de verdad, a las personas que de verdad son las de mayor confianza hacia ti. Hubo un momento en el que mi ansiedad, había perdido totalmente el control de lo que era mi ansiedad. Incluso recuerdo que era un día ya llegando la noche, estaba en el trabajo y sentía que no podía, que no dominaba mi ansiedad. Directamente sentía como en cualquier momento me podía caer al suelo, me podía desmayar, porque había mucho miedo en mí acumulado. De hecho, me costó llegar hasta casa, y cuando llegué, instintivamente lo que hice fue tumbarme en el suelo, y eso me tranquilizó en ese momento, porque había perdido, como te digo, totalmente el control en cuanto a mis emociones. Al día siguiente lo que tenía era un miedo increíble, porque los pensamientos empezaban a brotar, y era un pensamiento a cual peor, catastrófico. Pensaba que no iba a ser capaz de dominar ya esa situación, que eso iba a condicionar mi trabajo, mi vida, que no podía quedar con nadie, etcétera, etcétera. Así que lo que hice fue, cuando el nivel de ansiedad estaba lo más alto que estuvo hasta ese momento, fue hablar con mis padres, coger y explicarles lo que me estaba pasando. Ellos ya intuían, ya sospechaban, porque lo veían en mi estado de ánimo, pero yo no me había abierto a ellos de la forma en la que lo hice ese día. Y necesitaba hacerlo porque de alguna manera tenía que sacar esa energía acumulada en mí, y tenía que contarlo a seres queridos que te iban a escuchar. Lo que ocurrió fue pues que me derrumbé, como no podía ser de otra forma. Acabamos llorando los tres, y a partir de ahí eso en mí significó un alivio, porque las personas creemos que no tenemos que contar todo eso, que no lo van a entender, que no nos van a escuchar o que no van a saber, pero realmente siempre hay una persona que ha tenido una experiencia, o que ha conocido a alguien, o que lo ha experimentado de alguna forma y te entiende. Y es muy importante para, como te estoy explicando, liberar toda esa carga negativa que está cuando estamos callados, cuando no queremos que nadie lo sepa. Cogí también a mi mejor amigo y se lo conté, y le conté lo que me estaba pasando. Eso me alivió mucho, bajó el índice de ansiedad y de miedo en mí, que estaba muy alto, y pude afrontar mejor los siguientes días. Por eso yo te recomiendo que no lo calles, que lo cuentes, que se lo cuentes a las personas que de verdad, a las que más te quieren, que te van a escuchar. Muchas no lo van a entender si no lo han experimentado. Esto es lo malo que tiene la ansiedad, pero por suerte, por desgracia, hoy en día, porque te estoy hablando de hace casi 13 años, pero hoy en día, ¿quién no ha experimentado la ansiedad? ¿Quién no ha sabido lo que es la ansiedad en su vida? Casi todo el mundo sabe o ha experimentado. Así que la cosa está más normalizada. Es bueno que nos comuniquemos, y para eso están los seres queridos también, y ayuda muchísimo para la persona que lo está pasando tan mal. Y la última técnica fue la de simplificar mi vida al máximo, entender que tenía que empezar a valorar lo que nunca había valorado, cosas que nunca damos importancia cuando todo está bien. En esos momentos para mí eran
muy valiosas. El hecho de levantarme de la cama, de disponerme a comenzar un nuevo día, ya suponía un sentimiento de agradecimiento, de satisfacción. Y tenía que empezar así el día, porque sabía que el estado de ánimo es lo más importante cuando estás experimentando ansiedad. Porque lo que ocurre es que si tu estado de ánimo cae, el nivel de ansiedad sube y al contrario, si tu estado de ánimo sube, el nivel de ansiedad cae. De eso también me di cuenta, lo descubrí. Por lo tanto, tenía que agradecer, tenía que disfrutar de cada cosa, por muy pequeña que pareciera, que nunca le había dado valor. Un paseo, simple paseo por la calle, una sonrisa cuando me cruzaba a cualquier persona por la calle, leer un buen libro, un momento para mí de relajación, cualquier cosa, la mínima, que parece que nunca damos valor en ese momento. Y a partir de ese momento, el resto de mi vida me di cuenta de lo importante que son las cosas tan pequeñas que nunca valoramos y que luego son las más importantes. Así que se trata de simplificar mucho nuestra vida en esos momentos, agradecer, disfrutar de las pequeñas cosas, porque cuando una persona está experimentando la ansiedad de forma generalizada, aprende a disfrutar de los mínimos momentos que existen de paz, y de aquello que le hace disfrutar. Valoré muchísimo y de hecho ha supuesto el mayor crecimiento personal en mí, la etapa de la ansiedad en mi vida, y supuso grandes cambios. Por eso todas las crisis personales, todo lo que llega con dolor, si lo sabes utilizar a tu favor, va a impulsarte en transformar completamente tu vida, tu realidad a mejor. Así que muy importante esto, y estas son las 4 técnicas que hoy quería compartir contigo. Espero que te hayan ayudado, que te hayan servido, que te hayan inspirado. Déjame en los comentarios cualquier experiencia que hayas tenido con la ansiedad o si estás experimentando. De verdad que entiendo muy bien la ansiedad porque la experimenté de primera mano. Te puedo ayudar. Si quieres entrenar, podemos entrenar en mi programa de mentoría privada. Te voy a dejar debajo del vídeo un enlace para que te pongas en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste ese programa. También tienes la trilogía Eres Alfa y Omega. Debajo del vídeo te dejo un enlace. Son los 3 libros de crecimiento personal y espiritual más importantes que he escrito hasta ahora, y te los voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo. Por mi parte nada más, suscríbete a mi canal en YouTube si no estás suscrito, suscrita, porque vengo con mucho contenido, con mucha información diaria para ayudarte a dominar la parte mental y emocional en el ser humano, que eso va a hacer que vivamos una gran vida. Suscríbete a mi canal en YouTube, suscríbete a mi canal en Telegram, al canal de los magos, de la disidencia de los despiertos, y decirte que mañana mismo nos volvemos a ver sin falta. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir mejorando, por seguir avanzando en tu vida. Recuerda que no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.